encontramos en otro capítulo de Voces Clave versión Bogotá y nos encontramos con una mujer fuerte y valiente que se ha dado unas batallas muy importantes en la ciudad de Bogotá. Ella es Heidi Sánchez, es abogada, es concejala de Bogotá y bueno, nos agrada mucho tenerte acá, Heidi. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Dana. Muchas gracias a todo el equipo de Voces y para todas las personas que van a ver y están viendo este video, pues muchísimas gracias por la invitación. De a ti por apoyar los medios alternativos. Voy a romper el hielo. ¿Qué tal la administración de Carlos Fernando Galán? Es una administración de mucho marketing. Ha sido una administración a la que hay que decir que pues la atención de los medios de comunicación sobre el gobierno nacional no ha permitido que los debates de control político que se han hecho sobre la alcaldía tengan la suficiente difusión. Una alcaldía que sabe qué es gobernar para los negocios en esta ciudad. Bogotá tiene un poder permanente o el poder detrás del poder que viene siendo el sector perteneciente a la construcción, al de la especulación inmobiliaria, por supuesto los dueños del oligopolio que hoy opera Transmilenio, y pues él ha sido un muy buen defensor de los intereses económicos de esos sectores en la ciudad. No en vano pues se puso a todo el tema de los lineamientos de la Sabana. O sea, ha sido una administración que ha jugado en favor de los intereses de gran parte de los megarricos, y en eso pues confluyen estos sectores en la ciudad. Tú tocas un tema muy importante que es el tema de Transmilenio. Y ante eso te pregunto, ¿tú crees que este sistema está siendo eficaz para el pueblo trabajador pues, de Bogotá o de las personas que habitan la ciudad? ¿Crees que junto con el metro también, porque pues a eso también sumémosle el tema del metro, ¿crees que eso abastece la necesidad de transporte de Bogotá? ¿Cómo crees que ha sido el manejo de Transmilenio? Bueno, Bogotá perdió en 3 oportunidades el tener un sistema robusto de transporte de metro. O sea, nosotros tuvimos, antes de que se construyera el metro de Medellín, esa plata venía para la construcción del metro de Bogotá. En una segunda oportunidad, pues Amper iba a financiar la primera línea del metro de Bogotá. Pues entró Peñalosa y dijo, les tengo un mejor negocio, más efectivo, más rápido, y pues un gran negocio que hoy se ha constituido alrededor de las grandes empresas que operan Transmilenio, y pues posteriormente en su última alcaldía pues que echó a la borda la posibilidad de tener un metro subterráneo. Hay que decir que si bien pues es una discusión que pues no ganamos, o sea, hay que decirlo así, porque si no hubiésemos ganado la alcaldía en el año 2023, eso no quita o no hay que perder de vista cuál es el debate central sobre ciudad. Y es Transmilenio. Hay que decir que los primeros años en términos de reorganización de la ciudad fue como lo más rápido y eficiente para hacer, pero que se quedó absolutamente corto con garantizar unas condiciones dignas, rápidas, económicas de acceso a la movilidad en una ciudad de más de 7 millones de habitantes. Transmilenio hoy es un sistema ineficiente, es un sistema caro, es una vena rota, porque el peso de los buses no va a hacer nunca que las losas funcionen de manera adecuada, porque básicamente es un sistema financieramente ineficiente. O sea, el transporte público no está hecho para generar ganancias. Sin embargo, Transmilenio, por su forma de operación, nos estamos hablando de grandes empresas que son las que operan, o sea, Consorcio Express, G-Móvil, bueno, entre otras empresas que están allí operando Transmilenio, que son las que reciben la plata. Entonces Transmilenio es básicamente como la caseta, ¿no? Entonces Transmilenio recoge toda la plata, recoge lo que entra por vía de Fondo de Estabilización Tarifaria, que es bajo nuestros impuestos, lo que nosotros pagamos de impuestos, pero también lo que se paga vía tarifa, que la tarifa de usuario, que es lo que se paga por pasar el torniquete. Entonces toda esa plata se coge y se redistribuye entre los operadores, ¿no? Tenemos muy poco acceso, por no decir casi que nulo acceso, a los estados financieros reales de en qué se invierte la plata. O sea, Transmilenio tiene alrededor de una utilidad neta del 4%, por lo menos de cara a lo que fue el incremento del transporte público este año, que para mí, pues personalmente, si hubiese querido ser una medida en favor del pueblo colombiano, del pueblo de la ciudad de Bogotá, pues hubiese buscado otras alternativas, como por ejemplo renegociar los contratos, que es algo en lo que nosotros hemos venido insistiendo de manera permanente, pero pues sin embargo decidió cargar no solamente al usuario, sino pues también los casi 4 billones de pesos que hoy pagamos por Fondo de Estabilización Tarifaria. El metro
en la ciudad, pues ser un sistema muchísimo más eficiente, o sea, haber tenido un metro subterráneo, bueno, teniendo el elevado hoy, si por ejemplo el objetivo fuera reemplazar Transmilenio y no Transmilenio que alimente el metro, pues tendríamos un sistema que no llegaría hasta la 72, sino un sistema mucho más robusto que transportar alrededor de 72.000, 75.000 pasajeros hora sentido, que no es la demanda porque no está pensado para eso. O sea, como se estructuró, está pensado para que nos construyeran más troncales, la 68, la Cali, la séptima, la 13, mientras que el otro pues pensaba reemplazar de alguna manera esa línea, al menos la Caracas, habernos permitido liberar espacio en superficie. ¿Qué pasa? Pues es lo único que tenemos hoy. Si uno quisiera realmente mejorar las condiciones de las personas que hacen uso diario del transporte público, lo primero que pensaría es no hacer más tortuoso el ingreso, por lo menos los torniquetes piso a techo, no solamente de las estaciones, sino también de los SI, de los zonales, que son los azules, aumentar un poco la demanda con la reducción de la tarifa, que eso es lo que pagó Petro. O sea, Petro disminuyó la tarifa de transporte público con el objetivo de aumentar la demanda de validaciones al interior del sistema de transporte, que pues eso fue lo que le costó pues la multa de la Contraloría y bueno, pero entonces es un sistema ineficiente, es un sistema que no permite, o sea, el estrato 1 le destina casi el 16%, un porcentaje de sus ingresos al transporte público, principalmente son estratos 1, 2 y 3 quienes hacen uso efectivo del sistema integrado de transporte, pero pues que es un sistema ineficiente, caro e indigno para la ciudad. Yo creo que no por nada los bogotanos y las bogotanas reconocimos Transmilenio como transmiseria, y realmente creo que eso es lo que se ha sentido en la ciudad. Tú has sido una abanderada del tema de un concepto que es el derecho a la ciudad, y bueno, hay varias cosas porque creo que Bogotá ya básicamente tiene muy pocas cosas que son públicas. Si nosotros miramos, por ejemplo, nuestro sistema de eventos, Corferias, el Ágora, la Cinemateca, el transporte público que ya no es público, básicamente la ciudad, ¿para quién? Y en eso te quiero preguntar, ¿tú cómo consideras que este derecho a la ciudad se puede ejercer? ¿Cómo le explicas esto a las personas, por ejemplo, al ciudadano de a pie, de qué es ese derecho a la ciudad y cómo esto afecta o no su diario vivir? En la ciudad nosotros vivimos como las principales contradicciones de clase y es donde principalmente se hacen los negocios, ¿no? O sea, no en vano tenemos como los principales centros financieros en esta ciudad, sino que además cada decisión que se toma puede llegar a enriquecer o empobrecer a alguien, sobre todo enriquecer y sobre todo a unos pequeños sectores. O sea, si tú me dices, por ejemplo, que aquí al frente tú tienes un predio rural, ¿sí? Y yo te lo habilito, por ejemplo, como zona de expansión urbana, pues ahí ya se te incrementa bastante el precio de ese predio. Puedo ponerlo como renovación urbana. Cuando les hablen o sea, hay unas categorías como consolidación, entonces el barrio que ya está, entonces yo le permito un cierto índice de edificación. Entonces no los grandes edificios, sino dependiendo si son 100 metros, 100 por 4. Sí, entonces 4 veces esos 100 metros que puedo construir. Si es en renovación, esa área total que quiero transformar, y desarrollo es, por ejemplo, USME, entonces hay un área grande de desarrollo de la actuación estratégica que hoy está en USME, por ejemplo, entonces es predio desarrollo que ahí no hay nada, sino que yo ahí puedo edificar, entonces ese predio cuesta mucha plata. O sea, esa decisión pues puede enriquecer no solamente a quien vende, sino a quien va a desarrollar ese predio. Entonces, cuando la ciudad está pensada para el negocio, se priorizan ese tipo de decisiones, ¿no? Es ¿de dónde puedo yo sacar? Pues porque eso también hace parte de lo que denominamos como ese modelo neoliberal, que es el privatizar y mercantilizar absolutamente todos los ámbitos de la vida, ¿sí? Y es mercantilizarlo en pensar que absolutamente todo va dirigido para la ganancia. Por eso, como tú lo decías hace un momento, que el Ágora, Transmilenio, porque yo voy a hacer de un servicio público, de una necesidad, un negocio. Así no lo sea, te necesitas transportar, te lo vendo. Mira, te voy a hacer este contratazo que me beneficia solo a mí, porque además ellos han venido perfeccionando durante estos 26 años de operación de Transmilenio, han venido perfeccionando la forma en cómo se les operan los pagos, pero hago un negocio de eso. La basura es un negocio en esta ciudad, o sea, el hecho de también la destitución de Petro, que fue lo de las basuras, pues el haber decidido decir vamos a crear una empresa pública, pues lo hizo Claudia chambonamente, y por eso Transmilenio hoy podría mitigar un poco como el precio si la rolita operara más áreas en Bogotá, y pues si Galán se le da la gana de subsanar el error que cometió Claudia. Pero entonces es el hacer el de negocio absolutamente todo, ¿no? Y construir una ciudad para la producción, solamente para la producción, y las ciudades han sido
creadas o han sido planificadas por hombres blancos productivos. Entonces, una ciudad para la producción no piensa una ciudad, por ejemplo, para los niños, para los adultos mayores, para las diversidades. O sea, hay lugares vedados en la ciudad, o sea, hay una ciudad también que es racializada también, una ciudad por lo menos que estigmatiza a las negritudes, que estigmatiza a los pueblos indígenas, que estigmatiza a la población diversa, especialmente a la población trans. Entonces ahí tú dices, no, aquí ya no hay, o sea, y además que no todos podemos habitar o habitamos la ciudad de la misma forma. Las mujeres tenemos un doble riesgo a la hora de habitar la ciudad. Si por ejemplo tú eres papá o mamá y llevas un bebé en brazos, pues no tienes las, o sea, caminen ustedes un coche en esta ciudad o una silla de ruedas. La baldosa escupidora de Peñalosa. Entonces, esto es una ciudad que no ha sido pensada para que todas y todos podamos acceder en igualdad de condiciones a la ciudad, ¿sí? Que, por ejemplo, una persona que vive en Altos de Cazucá o, por ejemplo, incluso en Suba, en La Gaitana o en Bilbao, a ver cuánto se demora llegando hasta el centro en un día, en una hora pico. Si tiene que llegar a las 8 de la mañana, pues le toca salir por lo menos a las 5 de la mañana, incluso 5:30 de su casa para poder llegar y pues poder alcanzar en una hora pico a subirse a un bus. Entonces, el derecho a la ciudad es poder acceder en igualdad de condiciones, pero sobre todo aquellos servicios básicos, pero también hay algo esencial para garantizar ese derecho a la ciudad y es el tejido comunitario, que es algo que se ha perdido muchísimo pues por las nuevas, digamos, la propiedad horizontal, o sea, el barrio, por ejemplo, pues antes que los papás de uno salían y como que dejaban encargada la casa al vecino y pues no pasaba nada. O sea, hoy no existe como tal ese tejido solidario porque también el neoliberalismo dice que solamente tú eres responsable de salvarte a ti mismo y pues no importa ese tejido comunitario. Entonces, ese derecho a la ciudad también está mediado por la organización comunitaria, por lo colectivo y la apropiación misma de los espacios. Entonces, créeme que, por ejemplo, la Cinemateca es uno de los bienes culturales más importantes de la ciudad, pero que si fuera realmente apropiado por el conjunto de la ciudadanía, tendría una oferta muchísimo mayor porque no descentralizar la Cinemateca para aquellos jóvenes en muchos lugares de la ciudad que no tienen la posibilidad de ir a cine, pues porque obviamente eso es un gasto adicional para su familia. ¿Por qué no pensarse otras formas que es poder acceder a ese derecho a la ciudad? Las mujeres habitamos de formas distintas la ciudad y pues obviamente esa ciudad la ciudad no ha sido pensada para la reproducción social. Y cuando hablo de la reproducción social me refiero precisamente a ese tema de los cuidados, ¿no? Entonces, que si por ejemplo una persona tiene que ir al médico, pues ¿por qué no tener realmente un centro médico de primer nivel cerca a la casa? Los jardines infantiles, por ejemplo, el acceso a servicios de salud para adultos mayores. O sea, hoy un abuelito no tiene o una abuelita no tiene acceso a poder tener como espacios de esparcimiento de cuidado porque muchos y muchas de ellas están abandonadas. Entonces, esos sectores que no han sido concebidos para poder recoger esa diversidad de la ciudad, sino solamente para la producción específicamente. Entonces, hablar del derecho a la ciudad es que tanto la persona que vive en el borde, por ejemplo, del sur de la ciudad, que vive en Patio Bonito, como la persona que vive aquí en Chapinero, tenga la misma posibilidad de acceder a ciertos derechos. O sea, nada más Chapinero. O sea, Chapinero tiene barrios estrato 1 y 2 y tiene barrio estrato 6 al frente, al lado, ¿sí? Entonces tienes el Mariscal Sucre y al frente tienes uno de los barrios más gomelos. O tienes, por ejemplo, el bosque, el Pardo Rubio y al lado está el bosque Calderón. O sea, digamos como que hay una simetría social. O sea, y por ejemplo, montaron un CEFE que en la 85, que pues la gente de esa zona pues no llega. Creo que son varias las dificultades que tiene la ciudad, obedece también a los gobernantes que hemos tenido, una ciudad que no ha sido pensada para la gente, una ciudad que ha sido pensada para el negocio. Realmente, si vemos incluso los suelos de Bogotá son llenos de baldosas porque eso fue un negocio, los volardos fueron un negocio, los parques, la cobertura de los árboles, que lo que estaba haciendo era ahogar a los árboles, y hay un montón también de problemáticas actuales en inseguridad, en feminicidios, en acoso, en violencia, en homicidios, en hurto. Si tú fueras alcaldesa de Bogotá, ¿cuáles serían tus 3 banderas principales?
Uno tiene que ver con, pues, precisamente hacer del transporte público algo digno y accesible para la ciudadanía, y pues eso implica por lo menos priorizar la construcción, la licitación, ejecución de las 4 líneas de metro que faltan por licitar, que no se quede solamente en este primer medio tramo que se hizo. Lo segundo tiene que ver con una ciudad para el cuidado, y pues no me refiero como lo planteaba Claudia López en su momento, porque no es simplemente reorganizar servicios sociales, sino que todos los seres humanos sean vistos en esta ciudad y puedan tener acceso a la ciudad. Tercero, una política de vivienda que realmente llegue a los más pobres de la ciudad, y Bogotá, digamos, ya ha tenido experiencias importantes con el acceso a la vivienda, que alguna gente critica muchísimo por el hecho de la forma en cómo se ven estas infraestructuras, como por ejemplo la Plaza de la Hoja. Pero pues la Plaza de la Hoja le permitió a las víctimas del conflicto tener acceso a la centralidad de la ciudad, no decirle como, bueno, como usted es una persona que gana menos de un salario mínimo, yo le puedo dar a usted un subsidio y entonces váyase para la periferia de la ciudad. Y cuando en el mejor de los casos puedes acceder a un subsidio, o sea, para que tú accedas al subsidio debes tener la capacidad de endeudamiento y debes tener un ahorro. Dime un vendedor informal en esta ciudad si tiene la posibilidad de tener un ahorro, de poder tener una capacidad de endeudamiento a 20 años, cuando incluso esta señora Belardo habla del 2%, que además ya salieron a decir que es el 2% real, no anual, que además los mismos bancos dicen como, si usted me va a subsidiar el 10% de lo que faltaría ese interés, listo, pero digamos ya mismo se cae esa patria, entre comillas, milagro, porque seguramente vamos a morir de milagro estos 4 años. Y sobre todo creo que hay un tema de seguridad, y es que el tema de seguridad no necesariamente, o sea, ¿cuál es la discusión que nosotros y nosotras desde la izquierda damos alrededor del tema de seguridad? Hay un texto que se llama Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Entonces, por ejemplo, Jen Jacobs hace una referencia a lo que es, por ejemplo, también cuando se habla como desde la óptica del urbanismo feminista, o el urbanismo también tenido en cuenta no solamente para la producción, sino también para la reproducción, o sea, es decir, para los cuidados también. Entonces, por ejemplo, ¿tú te sientes más segura con muchos policías al lado o con un lugar que esté iluminado y habitado? Un lugar iluminado y habitado. Exacto. En mi caso, sí. Es decir, que yo pueda ser vista. Entonces, si tú, por ejemplo, o sea, es muchos ojos en la calle, y muchos ojos en la calle es comercio, es vivienda, o sea, es decir, que haya vida en el espacio público. Entonces, por ejemplo, ella dice, la diversidad se plantea en tanto tú puedas tener una diversidad de usos primarios y secundarios. Primarios el trabajo, la vivienda, y los secundarios los comercios, ¿no? Pero que haya como garantía de que pues digamos, gran parte del día, no digo que las 24 horas, pero sí por lo menos hasta ciertas horas de la noche la ciudad esté todo el tiempo habitada, ¿no? Entonces, desde la gente que entra a trabajar, entonces ya sé, por ejemplo, una semejanza. Entonces, un parque, o sea, el espacio público, un parque no tiene razón de ser si no está habitado. O sea, hoy tenemos un espacio totalmente desperdiciado, que es el espacio del tercer milenio. Sí, o sea, es un parque gigante, pero que como el pensamiento de una persona como Peñalosa es simplemente el tema del incremento, la valorización, la explotación económica, pues no se pensó en un espacio realmente que fuese habitado para todas y todos los bogotanos. Entonces, creo yo que en términos de seguridad está no solamente el tema de fuerza pública, no es solamente el tema de cámaras, sino que haya gente y capacidad de reacción. Yo prefiero un espacio iluminado, un espacio habitado, porque yo sé que si grito, seguramente alguien va a salir detrás a socorrerme. Distinto es, por ejemplo, no sé, las ciudades les han dado cuenta que uno, pues cuando corre alrededor de las ¿cómo se llama esta vuelta? De los conjuntos cerrados, o sea, pese a que hay una seguridad, y la seguridad no es para ti, o sea, es para el conjunto. O sea, suerte es si a ti te pasa algo, te pasamos el video de la cámara si te sirve, pero de mal. Y eso. Exacto. Entonces sí hay una gran discusión alrededor del tema de seguridad, y creo que sí hay una necesidad de hacer una suerte como de acupuntura ambiental en Bogotá. Y me refiero a acupuntura ambiental en el sentido de poder como compensar los daños medioambientales en ciertas zonas de la ciudad que tienen mayores actividades contaminantes. Tunjuelito, o sea, Tunjuelito tiene curtiembres, Tunjuelito tiene por ejemplo, dime. Marroquinería. Tiene marroquinería, limita un poco con el tema del relleno sanitario de Doña Juana, pues nada más Ciudad Bolívar. O sea, yo creo que Ciudad Bolívar es una de las localidades que mayores impactos medioambientales tiene. Kennedy, entre otras, donde funcionan cierto tipo de industrias, es decir, el tema arborizado, de la mitigación de los impactos ambientales
emisiones que producen cierto tipo de actividades, pues porque el aire que respiran estas personas en estas zonas pues es bastante complejo, pues que no solamente causa enfermedades respiratorias, sino otro tipo de condiciones. Entonces hay muchas cosas que uno puede hacer por Bogotá, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es como tocar de alguna manera esos negocios que han sido usados en favor de unos pocos para que realmente se pueda garantizar el derecho efectivo de acceder a la ciudad. Y pues por supuesto la universidad distrital y lo educativo como central, y la ruralidad. Acuérdense, Bogotá es 75% su territorio rural. Bueno, vemos que a Heidi le apasiona bastante este tema del derecho a la ciudad. Seguramente es un concepto que el alcalde no conoce, es un alcalde que duerme mucho, que el tema de gobernar poco, más bien hagamos más vías, pero hay un tema que hemos evidenciado a veces también en la ciudadanía o en las personas de a pie, y es a veces un desarraigo con la ciudad. Y es como, absoluto. Exacto, es como un tema de sí, Bogotá me da trabajo, vengo y estudio, pero pues no es mi ciudad, yo no sé, que los bogotanos sean los que arreglen ese tema. ¿Cómo crees tú que sería como la alternativa para que la gente tenga más amor por esta ciudad, como que tenga como ese respeto también por una ciudad que se le dice la nevera también porque le da de comer a todo el mundo? Uno de bogotano, independientemente, sí, sabemos que Bogotá es un caos precisamente porque nos han vuelto la ciudad un caos, porque la sensación que nos quieren implementar a nosotros o implantar a nosotros y nosotras es que sea una ciudad caótica, invivible, costosa, pero ¿cómo hacemos para que haya también un amor y una apropiación de la ciudad, para que eso también se traduzca en un cuidado y una exigencia al gobernante que haya? Hay un tema, y es que concebimos la ciudad únicamente para dos motivos, ¿no? Para ir al trabajo y para llegar a descansar, ¿no? Entonces yo pienso la ciudad todo el tiempo es en mi recorrido hasta el trabajo y mi recorrido de regreso a mi vivienda, ¿no? Entonces lo que la gente hoy en una ciudad que es caótica, que demora 2 horas, hora y media, 1 hora en el transporte público, en lo único que está pensando es en salir, llegar a su trabajo y salir lo antes posible para llegar a descansar, ¿sí? Eso hace que esa relación sea netamente productiva, ¿no? Entonces, como con relación al tema de la producción de la ciudad, simplemente yo pienso es poder llegar a mi casa segura, que no me hayan robado nada, y pues de tener con qué pagar la comida, los servicios, el arriendo, que es lo primero que la gente guarda para poder en su ahorro. O sea, lo primero que tú guardas, lo del arriendo. Ni siquiera lo de la comida. Lo del arriendo, lo de la cuota. Ya después de que uno tenga un techo, ya, o sea, una persona que tiene garantizada su vivienda tiene garantizado el 40% de su proyecto de vida. Hoy tenemos también una suerte como de alienación, de no sentirme en una vivienda. O sea, cuando, por ejemplo, una persona, el caso del remanso en Bosa, todo el tiempo esas personas hoy están preocupadas porque piensan que la otra semana van a llegar a desalojarlos. Cuando tú vives en arriendo, tú lo que estás pensando todo el tiempo es, pucha, ojalá tenga trabajo el otro año para poder seguir pagando arriendo, ¿sí? Cuando tú vives en un área de riesgo, pues todo el tiempo estás pensando que posiblemente tu casa se vaya a caer, por lo menos de tener la posibilidad de yo tengo vivienda, pero qué tal el otro año no tenga con qué pagar la cuota y me toque vender esto, pagar y volver a vivir en arriendo. Entonces, ese es como lo que estamos pensando todo el tiempo. Si seguramente nosotros tuviésemos como una solución habitacional de entender que, claro, hay distintas formas de acceder a la vivienda, ¿no? Entonces el arriendo, pues la compra, entre otras múltiples formas de entender que eso solucionaría gran parte de nuestra vida, porque entender la vivienda como derecho hace también que tú te apropies de alrededor. Entonces, cuando tú tienes un arraigo ahí, tú tienes un arraigo sobre lo que te rodea también, ¿sí? Yo quiero que al lado de mi casa haya un parque, ¿sí? Quiero que haya una tienda. Entonces, por ejemplo, una de las principales señales de la gentrificación es que se acaben las tiendas. Ya no hay tienda de barrio, sino lo único que tú tienes al lado es un Carulla, un Oxxo. El Oxxo es nosotros hemos tratado como de hacer un poco ese estudio, pero por lo menos en México, en el DF sí existe, de cómo los 7-Eleven y los Oxxo han acabado con las tiendas de barrio. Entonces, la tienda de barrio es un tejido, o sea, tú conoces a tus vecinos, o sea, no es que hagas tu amistad con tus vecinos, pero por lo menos tienes una referencia con el vecino. Entonces, el tener un arraigo en el territorio te permite que tú te apropies del territorio. Pero cuando tú todo el tiempo estás pensando que ese lugar en el que te encuentras es un lugar provisional, no haces ningún tipo de raíces en ese lugar. Yo, digamos, en lo que yo he vivido desde que nací, yo solamente recuerdo como cuando yo estaba pequeña, la primera casa en donde vivió mi mamá cuando recién llegó a Bogotá. Estaba muy pequeña, entonces era como la casa en el barrio,
y tenía como ese arraigo. Después pasaron muchas cosas y pasamos de vivienda en vivienda, viviendo en arriendo, entonces ya tú no tenías ese arraigo, si hacías un amiguito, la amiguita del conjunto, la vecina, pues ya después uno se iba y no volvía a saber de ellos. Entonces, incluso en los colegios, o sea, por ejemplo, los niños que estudiaban cerca a su casa, pues sabían que cerca a su casa los compañeritos del colegio estaban, ¿sí? Hoy un niño puede estudiar perfectamente a 20, 30 minutos. Cuando no hay arraigo, cuando no hay tejido comunitario, no hay apropiación sobre ese territorio. Entonces, pensar Bogotá también es, si yo solvento como por lo menos unas mínimas garantías que tú tengas de poder tener sobre tu territorio, o sea, por eso no es lo mismo que tú trabajes con una junta de acción comunal de un barrio popular en esta ciudad, porque lo hicieron ellos, lo hizo la gente, sabe el esfuerzo y el sacrificio que les costó que legalizaran su barrio, construir su barrio, meter piso a piso, ladrillo a ladrillo, que durante toda su vida no han ahorrado ni siquiera, no han podido ir ni siquiera aquí a Soacha casi que a comer garulla con avena, pues para decir que invirtió algo así, porque su proyecto ha sido tener esa casa y tener unos dos apartamenticos de pensión, digamos. Entonces no es lo mismo ese arraigo que tiene la comunidad sobre esos territorios que el arraigo que yo tengo si sé que me tengo que ir de ahí en cualquier momento. Entonces eso es una de las razones, ¿sí? Por la que la gente, o sea, no tiene como esa apropiación de ciudad, pero también pues lo de la producción, pero además el no reconocer y no conocer toda la oferta que tiene Bogotá. O sea, Bogotá es una ciudad que tiene oferta de parques, o Bogotá es una ciudad que no es solamente el centro de la ciudad. O sea, siempre que uno piensa, llega alguien de otro país, no, pues camina y lo lleva al centro histórico, entonces camina el Chorro de Quevedo, que además uno va y le cuenta la historia colonialista de pilla, estas son las 12 chozas y la iglesia, entonces ahí fue, pero acá mataron un montón de gente, millones de personas, un genocidio étnico hubo en este país, pero acá son 12 chozas y una iglesia lo que fundó Bogotá, ¿no? Entonces como la historia también que nos contaron un poco bastante colonialista. Pero entonces hay otras zonas, o sea, por lo menos si tú dices, bueno, en Kennedy, entonces ¿a quién llevarías tú? O sea, ¿qué lugar tú tienes como referente de Kennedy? Para llevar a alguien en Kennedy, yo lo llevaría a Bastos para que vaya a mire la plaza. Las plazas de mercado, por ejemplo, o sea, hoy las plazas de mercado son un espacio que debería seguir garantizando la seguridad alimentaria, pero mira la mercantilización, por ejemplo, de personas como Peñalosa, compara tú la Plaza La Concordia en este momento, la Plaza La Concordia hoy es un centro comercial. Sí, se comercializó. O sea, una vaina que ni siquiera, o sea, tú encuentras es como, sí, como el espacio donde uno va a comprar recuerdos y a comer algo, pero pues ya no es una plaza de mercado como por ejemplo sí continúa siendo la Plaza del Restrepo. Otro lugar, entonces por ejemplo, no sé, el Parque Ciudad Montes, o sea, yo de niña me acuerdo mucho ir al Parque Ciudad Montes. El alumbrado, por lo menos antes cuando se premiaban las cuadras por la iluminación, el barrio Carabela, Ciudad Montes, como esas zonas que se premiaban, pues recuerdo de cuando estaba chiquita, o por ejemplo, no sé, bueno, el mismo Parque Simón Bolívar, el Jardín Botánico, digamos en Suba están los cerros de Suba, que son una zona también que se puede visitar, o sea, Suba también tiene la Conejera, los humedales y demás, o sea, como reconocer eso y construir arraigo sobre la ciudad. O sea, el arraigo es, si yo quiero Bogotá, yo no permito que lleguen personas a gobernar que van a hacer negocio y destruir la ciudad. Pensar además hacia futuro, ¿no? Porque esta gente llama el tema del fanatismo ambiental y las oleadas de calor, por lo menos, y el hecho de que se muera gente por golpes de calor en países en Europa en este momento, es precisamente porque las ciudades fueron construidas a partir de, sin pensar en el cambio climático, y el hecho de no tener arborizado, de por ejemplo sembrar palma cuando por ejemplo en áreas de tierra caliente, no en el caso de Bogotá, pero por ejemplo los árboles en la ciudad se piensan es cuando vuelven a replantar árboles que crezcan rápido entre comillas, me refiero a que no prestan el mismo servicio ecosistémico, ¿no? Entonces una cosa es un roble, un cedro, ¿sí? U otros árboles mucho más grandes que prestan esa sombra, viento, pero además limpian el aire que tú respiras. O sea, de hecho las zonas más de menos contaminación en Bogotá para que tú vivas son los barrios que quedan cerca de los cerros orientales. O sea, de ahí para abajo, sí, no, difícil. Pero entonces si tú tienes arraigo, si tienes identidad, si consideras que la ciudad y el espacio es tuyo porque tú quieres habitar ahí, te sientes cómodo ahí, se genera un arraigo y por supuesto una defensa del territorio de la ciudad, y buscas también que ese espacio y ese entorno se cuide. Heidi, en una palabra, ¿cómo defines Bogotá? Oportunidad. ¿Chango o ajiaco? Uy, los dos. Pero sí, ajiaco. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Estoy terminando de leerme el de Jane Jacobs. Que está bueno. Sí, está bueno. Lo había suspendido por un tema de salud, pero
pero sí, ese estoy terminando de leer. ¿Hay alguien de la derecha que respetes? Voy a ponerlo en estos términos para que no se me malentienda. Cuando yo entré al consejo, yo digo que a mí me radicalizó más el consejo, ¿sí? O sea, es decir, como de, ay, no, me radicalizó más en mi posición de izquierda. Y nosotros hacíamos como una clasificación como echándose una pola como de, bueno, pues por lo menos si este llegara a subir, este no nos manda a matar. Por lo menos entraría como en una lógica democrática, o sea, digo yo como de dentro de las diferencias entre comillas, ¿no? Pero Andrés Forero es un man ideológicamente opuesto, tenemos contradicciones de clase ideológicas, pero es una persona muy inteligente. Y yo valoro la gente que es inteligente, no panfletaria como, por ejemplo, sucede con unos personajes de derecha que son más consigna que profundidad realmente. Sí. Entonces, digamos, Andrés es una de esas personas. Yo creo que incluso pues la misma Paloma, o sea, obviamente todas las contradicciones habidas y por haber, pero es una persona que estudia. Y yo creo que eso también nosotros tenemos que valorarlo mucho en todos los ámbitos. Y hoy tenemos una clase obrera, hoy tenemos gente que no lee y hacer el ejercicio así sea de media horita diaria, 15 minutos, porque o sea, las redes sociales están hechas para ser adictivas, entonces a veces a uno le cuesta más nuevamente cómo concentrarse y tenemos nuevas generaciones que no van a leer. O sea, esto va a ser muy duro y yo creo que valorar el estudio de una persona que sea juiciosa, porque por lo menos en el caso de Andrés me consta que era una persona juiciosa, lectora, muy lectora, respeto, digamos eso, todas las diferencias, pero sé que no sería una persona que llegaría a... Bueno, seguramente con Abelardo lo entrará a justificar. Pero... Bueno, para ir cerrando, ¿tú cómo crees que va a incidir este gobierno nacional electo en Bogotá? Bueno, pues ahí ya se andan entendiendo muy bien con Galán. O sea, yo tengo una preocupación sobre todo porque Peñalosa le hizo campaña a Abelardo. Se me hace extraño que no lo hayan nombrado en nada por ahí. Yo pensé que lo iban a nombrar como, aunque realmente lo que ha hecho Abelardo con el nombramiento de los ministros es como entregarle algo a cada región, ¿no? Se han dado cuenta como que Bucaramanga, sí, la costa, venga, Barranquilla sobre todo, porque además para quienes nos vean que sean costeños, costeñas de Córdoba, del Atlántico, de Bolívar, pues este man va a despachar desde el Atlántico con el objetivo de recuperar la costa, claro, porque la perdieron recientemente, ¿no? Entonces en Bogotá tenemos un reto y es que este man se va a meter con el tema de seguridad. No se nos extrañen toques de queda, no se nos extrañe militarización de la ciudad, no se nos extrañen medidas muchísimo más restrictivas y represivas con relación al uso nuevamente del SMAT. En Bogotá eso va a pasar y yo creo que allí hay un énfasis en seguridad. Va a haber un énfasis en el tema de vivienda, sobre todo porque todo el tema de los subsidios. La tripleta que ofrece el modelo neoliberal es subsidio, ahorro y deuda. Hipoteca, o sea, no hay otra posibilidad de acceder a vivienda en el país con eso. Están esos tres requisitos, que realmente es como un poco lo que también ordenó el Banco Mundial en su momento, que fue desmontar lo que era el Instituto de Crédito Hipotecario, la construcción directa de viviendas, sino no, vivienda nueva, subsidio, vivienda nueva, subsidio. Entonces ahí va a haber un énfasis importante. Si se dan cuenta, esa fue una de las reuniones que hizo el alcalde de Bogotá con el exalcalde destituido, investigado presuntamente por corrupción, que es el señor Beltrán, que es el nuevo ministro de vivienda. Seguramente un tema de educación que va a ser, yo creo que lo del multicampus no va a pasar. O sea, y hay que decir ahí que nosotros nos dejamos coger la tarde desde el gobierno nacional con los dos multicampus, tanto el de Kennedy como el de Suba. Puede que lo saquen adelante, pero no bajo de la perspectiva de la educación pública principalmente que se tenía con este gobierno nacional de jóvenes a la vez, que va a ser a nuestro parecer el programa que va a coger el gobierno nacional, que es lo que incluye en el programa de educación, en la parte de educación, la Patria Milagro, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con educación posmedia o educación posmedia como cursitos, y entonces venga, yo lo formo a usted como programador y supuestamente insertarle en el mercado laboral, que es el cuento que siempre han metido, ¿no? Entonces, trasladar el programa de jóvenes a la al gobierno nacional, que ha sido el perfeccionamiento de la política neoliberal y de subsidios a la demanda en Bogotá. Y hay un tema allí porque las universidades privadas necesitan de esa plata nuevamente. O sea, hay programas que a ellos no les funcionan si no es con ese tipo de subsidios, y eso lo ha mantenido principalmente Bogotá. Esos elementos, y el ministro de Ambiente, para quienes defienden el medio ambiente, estoy segurísima
que va a llegar a derogar la resolución el decreto que otorga los lineamientos o directrices de la protección de la sabana Bogotá, Cundinamarca, y pues por supuesto lo que tiene que ver con las PETAR. O sea, creo que hay y pues cuando mencionaba Peñalosa lo hacía porque faltan 4 líneas por licitar. O sea, y a mí eso me preocupa mucho, y es que diga como lo que son grandes obras de infraestructura tienen que ir con financiación del gobierno nacional, un 70%, 70-75%, pues que este man diga no, pues miremos, metámosle a la Boyacá más bien una troncal de Transmilenio. Eso que le va a meter usted línea de metro, pues eso métale un poquito más de Transmilenio hacia allá, y pues no podamos tener mejores obras de infraestructura en materia de movilidad en Bogotá por eso. Bueno, evidentemente es un retroceso. Para ir cerrando, ¿qué le dices a las personas que te ven y te escuchan? ¿Qué le dices a los bogotanos, a las bogotanas? Que quieran a Bogotá. O sea, de verdad, yo siento que, o sea, crecer en una ciudad como esta, esta semana, ayer leía un artículo que decía de una niña que creció con la Constitución del 91. Creo que yo crecí con la Constitución del 91. De hecho, hacía la referencia de que ella tenía también 2 años al momento de salir la Constitución. Yo también tenía 2 años, pero pues hacía una referencia distinta como a la niñez y eso. Y yo pensaba, pues pucha, o sea, cuando yo estaba pequeña, el jardín donde yo estudiaba quedaba cerca. Y mi colegio quedaba cerca. Luego, cuando nos trasteamos, ya el colegio no quedaba tan cerca. Entonces, ¿cómo nos soñamos Bogotá? O sea, y yo creo que hay que querer esta ciudad y defenderla precisamente de los intereses de esta gente que quiere arrasar con absolutamente todo lo que está a su paso, construir ciudad para el negocio, construir grandes moles que no tengan en cuenta el arraigo de las personas que viven allí, que no tengan en cuenta a las mujeres, que no tengan en cuenta a las diversidades, a los adultos mayores. Esa ciudad es la que no queremos. Lo que queremos es una ciudad que realmente podamos querer defender, y por supuesto que exista la posibilidad de tener acceso al derecho a la ciudad. Hoy por ahí salió una foto de Galán con Mandami, es como, ay, papi. Ay, sí. O sea, tú quieres la Bogotá, que Bogotá sea como Nueva York de los años 70, o sea, cuando se consolida el neoliberalismo en Nueva York. No es la Bogotá, que es precisamente ese modelo el que quiere superar Mandami, el que quiere imponer Galán. Bueno, Bogotá no puede seguir siendo evidentemente la caja menor de unos gobernantes, y esto fue Voces Clave, capítulo Bogotá, con la concejala Heidi Sánchez. Síganos en todas nuestras redes sociales como @vocesco, y gracias, Heidi, por apoyar los medios alternativos. Gracias a ti y pues al medio, y muchas gracias por la invitación.